Hola, curiosos y curiosas del mundo. Bienvenidos a un nuevo vídeo. El tema de hoy, Alfonso XIII. ¿Te imaginas que nada más nacer eres ya rey? ¿Te imaginas que todo un país celebre tu nacimiento? Por imaginar que no quede. Eso sí, Alfonso XIII no lo tuvo que hacer, porque el 17 de mayo de 1886, al nacer, se convirtió en el rey deseado que la corte española quería, en la continuidad dinástica de los Borbones. Bienvenido a Historias Contadas. Aquí comienza un nuevo relato. No te vayas y acompáñame. Esta historia realmente se inicia antes del nacimiento de Alfonso, cuando su padre, el rey Alfonso XII, muere prematuramente a la edad de 28 años, dejando huérfanas a 2 hijas y a una viuda embarazada. En esos momentos se provocó una crisis política que llevó a Sagasta, el presidente del gobierno, a paralizar el proceso de sucesión a la corona, hasta que la reina María Cristina diese a luz. Si el bebé era varón, se pondría por delante de sus hermanas a la hora de recibir la corona. Por eso, el 17 de mayo de 1886, en el Palacio Real de Madrid, cuando Alfonso nació, fue reconocido inmediatamente como rey, pasando a ser Alfonso XIII, aunque mientras llegaba a la mayoría de edad, su madre se convirtió en la reina regente. De pequeño le mimaron y educaron entre algodones. La monarquía no podía permitirse su pérdida, así que creció sobreprotegido, con una higiene radical y una alimentación supervisada por varios médicos. Solo se le permitía salir de palacio cuando el tiempo acompañaba y nunca podía estar solo. Su madre le llamaba cariñosamente Bubi, pero el resto de cortesanos debían tratarle como señor o vuestra majestad, y los sirvientes estaban obligados a adularle continuamente, además de hacer reverencias ante su presencia. La educación que recibió fue principalmente militar y muy estricta, con profundas raíces católicas. Se le quiso preparar para llevar las riendas de un país, con una situación donde el 64% de la población era analfabeta, las condiciones de trabajo precarias, se empezaban a producir las primeras revueltas sociales, el caciquismo campaba a sus anchas en la zona rural, la pérdida de las últimas colonias en 1898 había hecho mella, y para colmo se empezaban a dar los primeros esbozos de regionalismos en Cataluña, País Vasco y Galicia. Una situación complicada de la que Alfonso XIII se hizo cargo el 17 de mayo de 1902, al cumplir 16 años y ser declarado mayor de edad. En esa misma fecha prestó juramento ante las Cortes y tomó el poder. La regencia de María Cristina llegó a su fin. Unos meses antes, el 1 de enero de 1902, Alfonso XIII escribió estas palabras en su diario: «En este año me encargaré de las riendas del Estado, acto de suma trascendencia. Yo puedo ser un rey que se llene de gloria, regenerando la patria, pero también puedo ser un rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y por fin puesto en la frontera. Yo puedo reinar en España como un rey justo». Pues ya veremos si lo hizo o no. Uno de los primeros hechos a los que tuvo que enfrentarse el soberano fue su primer Consejo de Ministros. En él, Sagasta, como presidente del gobierno, presentó la dimisión de todo su equipo político gobernante, pero Alfonso XIII no la aceptó y ratificó a Sagasta y a los ministros en sus cargos. De esta manera demostró que aceptaba el sistema de turnos en el poder, sin marcar preferencia por conservadores o liberales. La posibilidad de otros partidos políticos desapareció y al final esta situación acabó trayendo problemas a la monarquía, pues no se logró implantar una auténtica democracia. Pero antes de llegar a ese punto, falta mucho más. Alfonso XIII hizo gala desde el primer momento del carácter campechano que parece acompañar a todos los Borbones, y al igual que antes sus padres, viajó a todas las provincias de España para acercarse a su pueblo, siendo famoso su viaje a las Urdes, una de las zonas con más precariedad y miseria del reino. El pueblo le quería, pero las simpatías no duraron eternamente, o no al menos en todos los rincones de España, pues el sentimiento republicano fue extendiéndose durante su reinado, y la agitación social se hizo patente en las siguientes 3 décadas. Durante ese tiempo, Alfonso XIII también se casó. Para elegir esposa, se cuenta que le prepararon 3 candidatas: Patricia de Connaught por el Reino Unido,
la duquesa María Antonieta, con un apellido difícil de pronunciar por el segundo Reich alemán, y la archiduquesa María Gabriela por Austria. La primera dama le rechazó a la cara porque no le encontraba atractivo. Su mentón no le gustó, aunque más tarde confesaría a una amiga: no quiero ser reina, que es ser esclava de todos. Y a las otras dos muchachas no les dio tiempo ni a decir ni mu, porque el rey, después de un viaje a Londres y de conocer a Victoria Eugenia de Battenberg, se enamoró y antepuso las razones del corazón a las del Estado. Decidió casarse con ella. Sin embargo, en el gobierno y en la corte, Victoria Eugenia no fue bien vista. Se la consideraba como poca cosa, pues simplemente era una nieta de la reina Victoria de Inglaterra. Era anglicana y, para colmo, podía transmitir la hemofilia a sus hijos. Pero todo se solucionó cuando su tío, el rey Eduardo VII de Inglaterra, le concedió el tratamiento de Alteza Real, y ella se convirtió al catolicismo. A Alfonso XIII el problema de la hemofilia no le importó. Bueno, al principio, porque luego tuvo consecuencias serias para la familia. El 31 de mayo de 1906 se casaron, y ese mismo día, tras la boda, cuando la comitiva real regresaba al Palacio de Oriente, sufrieron un atentado anarquista. Las calles estaban abarrotadas de gente, y en la calle Mayor, Mateo Morral, desde la ventana de una pensión, lanzó una bomba escondida en un ramo de flores. La tiró hacia la carroza, pero rebotó en la capota y cayó entre el público que vitoreaba a los recién casados, matando a unas 30 personas y causando muchos heridos. Mateo Morral, antes de ser detenido, se suicidó, aunque investigaciones posteriores ponen en duda este hecho por el lugar donde tenía la herida de bala. A los reyes no les ocurrió nada, pero llegaron al palacio donde les esperaban los invitados con la ropa ensangrentada. Debió de ser todo un espectáculo. Para Alfonso XIII fue su segundo intento de asesinato, pues en París, un año antes, también le quisieron matar con otra bomba. ¿Y adivináis quién fue? Pues el mismo Mateo Morral, solo que aquel día logró escapar. En esa ocasión, el monarca se salvó porque el artefacto chocó contra un cable del tranvía y se desvió. El rey decía que eran gajes del oficio. Yo diría que tenía un buen ángel de la guarda. A Victoria Eugenia, del día de su boda, le quedó un recuerdo imborrable. Con esta reina entraron aires nuevos y frescos a la corte española, en contraposición a la austeridad que marcaba María Cristina de Habsburgo, madre del rey. Suegra y nuera chocaron, situación que no hizo fácil la vida de Victoria Eugenia al principio. Y para colmo, lo que comenzó siendo un gran amor por parte de Alfonso XIII, en un año tras el nacimiento de su primer hijo, se convirtió en un gran desdén. Una vez más nos encontramos con una reina que, gracias a las continuas infidelidades de su marido, se convirtió en una real cornuda. Aún así, tuvieron 7 hijos. Uno de ellos nació muerto y otros 2 murieron de mayores a consecuencia de la hemofilia. El rey, en su vida extramatrimonial, tuvo 5 hijos más con sus amantes, ninguno reconocido en vida. Aunque a saber si realmente solo fueron 5 o tuvo muchos más. Entre hijos, amantes y aficiones reales como la caza del pichón, los coches de gran velocidad o el fútbol, en 1903 se jugó la primera Copa del Rey. Se sucedieron más hechos políticos que marcaron el devenir de España y el futuro de la familia real. En 1909, los territorios africanos que aún estaban en posesión de España empezaron a causar problemas. Las tribus del protectorado se sublevaron cerca de Melilla y el gobierno de Antonio Maura, el presidente conservador en esos momentos, movilizó 3 brigadas, la de Madrid, la del campo de Gibraltar y la de Cataluña, para formar un ejército. Esa orden incluía la llamada de 20.000 reservistas para acabar con la sublevación. Los reservistas eran soldados que habían hecho el servicio militar al no poder pagar las 1.500 pesetas necesarias para librarse. Eran hombres con esposas e hijos, obreros y campesinos, porque las clases altas se quedaban tan ricamente en casa al poder pagar ese dinero antes mencionado. Así que cuando en Barcelona les quisieron embarcar para ir a África, sus mujeres protestaron y evitaron la salida. Claro que la noticia se extendió por Barcelona y la ira popular estalló.
Anarquistas, socialistas y republicanos convocaron una huelga general el 26 de julio que se saldó con numerosos muertos y detenidos. Incluso se proclamó la República, aunque no se extendió por el resto de España. El gobierno de Antonio Maura declaró el estado de guerra en la ciudad y mandó al ejército a sofocar la revuelta. El 2 de agosto llegó la calma, con 113 muertos, más de 500 heridos y 112 edificios incendiados, casi todos relacionados con la iglesia. 1000 personas fueron detenidas y posteriormente juzgadas, con fusilamientos incluidos para algunas de ellas. Una semana trágica, nombre con el que ha llegado hasta nosotros toda esa agitación social y que supuso manifestaciones posteriores en España pidiendo la dimisión de Antonio Maura. Alfonso XIII, con estos acontecimientos, se vio presionado y retiró la confianza que tenía sobre Antonio Maura, pidiendo a los liberales que formasen nuevo gobierno. A Maura le sustituyó Canalejas. En 1910, el rey llamó a Canalejas para que presidiera el Consejo de Ministros. Quería nacionalizar la monarquía, dejando entrar en el gobierno a las nuevas ideas políticas que estaban surgiendo. Seguramente, con tanta revuelta, le vio las orejas al lobo el señor Alfonso XIII. Durante el gobierno de Canalejas se hicieron reformas, tales como el servicio militar obligatorio, para que nadie se pudiese librar en caso de guerra. Se quitaron unos impuestos llamados los consumos, que gravaban artículos de primera necesidad y que no gustaban nada al pueblo. Se impuso la ley del candado, con la cual se impedía que nuevas órdenes religiosas entrasen en España, y se apoyó la ley de mancomunidades. Pero el 12 de noviembre de 1912 a Canalejas le mató un anarquista. Las reformas se paralizaron. A partir de esos momentos, conservadores y liberales empezaron a perder la confianza del pueblo, con todas sus meteduras de pata y peleas internas. Y con todo este panorama, llegó el año 1914 y se declaró la Primera Guerra Mundial, en la que España se mantuvo neutral porque se encontraba en una frágil situación financiera, militar y social, lo que le permitió al país ampliar mercados y desarrollar un crecimiento económico. Fue durante esta guerra cuando Alfonso XIII organizó la Oficina Pro Cautivos para intentar localizar a civiles y soldados desaparecidos y para mejorar su situación. En otoño de 1914, el rey recibió una carta de una lavandera francesa suplicando que le ayudase a localizar a su marido desaparecido en una de las batallas. Alfonso XIII ordenó a sus diplomáticos que averiguaran el paradero del soldado y las gestiones dieron sus frutos. La buena acción de Alfonso XIII se publicó en la prensa y cientos de franceses comenzaron a escribir al soberano. Luego empezaron a llegar cartas de todos los países implicados en la guerra. Tal fue el aluvión de peticiones que Alfonso XIII decidió fundar la oficina, también llamada de la Guerra Europea, y que se financió con dinero privado de la corona, o al menos eso dicen. Y es que a Alfonso XIII no le faltaban ahorros. Sus estupendos negocios le hicieron millonario durante todo su reinado, e incluso después. Gracias a él y a sus colaboradores, se salvaron 70.000 civiles y 21.000 soldados, se asistió a 136.000 prisioneros de guerra y se realizaron 4.000 visitas de inspección a los campos de detención. Bonitos hechos que no taparon la situación en España. En el mes de agosto de 1917, la UGT convocó otra huelga general, en protesta por las penosas condiciones de trabajo de la clase obrera y la pobreza de la población, aunque realmente escondía intereses políticos. Deseaban acabar con la monarquía y formar un nuevo gobierno. La huelga se extendió rápidamente por todas las ciudades industriales de España, pero el ejército acató la orden del gobierno de Eduardo Dato de acabar con las revueltas y las cortó de raíz, con 80 muertos, 150 heridos y 2.000 detenidos. Los hechos provocaron la disolución del gobierno y al conservador Eduardo Dato le siguió el liberal García Prieto. De aquí en adelante, los gobiernos se sucedieron porque no duraron más de 5 meses en el puesto. Incluso el 20 de marzo de 1918, Alfonso XIII amenazó a todos los jefes de facción liberales y conservadores con que abdicaría si no aceptaban la formación de un gobierno de concentración presidido de nuevo por Antonio Maura. Lo aceptaron y duró 7 meses. Inestabilidad política, inestabilidad social
con enfrentamientos de patronos y obreros, era lo que había en España. Los patronos crearon los sindicatos libres, que en realidad eran grupos armados para romper las huelgas y asesinar a los sindicalistas destacados, y los anarquistas, para defenderse, crearon sus bandas de pistoleros. La lucha armada se cobró más de 500 muertos, y en marzo de 1921, a Eduardo Dato, que volvía a ser el presidente del gobierno, lo asesinaron 3 anarquistas. Alfonso XIII estuvo en el entierro. Y en Marruecos, las revueltas volvieron. En la batalla de Annual, el 16 de julio de 1921, los rebeldes rifeños derrotaron al ejército español y causaron entre 13 y 15.000 muertos, prácticamente todos de clase obrera y campesinos, gente sin preparación militar. Se extendió un gran malestar entre la población y fue tal el escándalo que a Alfonso XIII no le quedó más remedio que encargar una investigación de lo ocurrido, cuyo resultado fue el expediente Picasso. En él se pusieron en evidencia la corrupción, la ineficacia y grandes errores estratégicos. Desafortunadamente, el expediente no llegó a depurar responsabilidades, porque el 13 de septiembre de 1923 el general Primo de Rivera dio un golpe de Estado con el beneplácito de Alfonso XIII. Al día siguiente, el gobierno legítimo pidió al rey la destitución de los sublevados, pero el monarca no les hizo caso, y el gobierno tuvo que dimitir. Poco después, Alfonso XIII nombró a Primo de Rivera presidente del gobierno. Las consecuencias: una dictadura en la que se suspendió la Constitución, se disolvieron los ayuntamientos, no se podía emplear otra lengua que no fuese el castellano, se prohibieron los partidos políticos, se impuso la censura en la prensa, se crearon los somatenes como milicias urbanas armadas que velaban por la ley y el orden. También se declaró el estado de guerra hasta el 16 de marzo de 1925. Alfonso XIII pasó de ser un monarca constitucional a ser un simple jefe de Estado, porque Primo de Rivera asumió todos los poderes, creando un partido propio, la Unión Patriótica. Y la dictadura, que en principio iba a ser temporal, el mismo Primo de Rivera dijo que duraría 90 días mientras se restituía el orden social, perduró durante 6 años y 4 meses, tiempo en el que se ganó la Guerra de Marruecos y se realizaron numerosas obras públicas, como mejora de carreteras o construcción de embalses. Ese plan de obras públicas provocó efectos positivos sobre la economía del país y la prosperidad económica trajo estabilidad social. El número de automóviles se multiplicó por 3 y el turismo extranjero empezó a llegar. Pero también durante esos años Primo de Rivera perdió apoyos y el 27 de enero de 1930 presentó la dimisión al rey, yéndose al exilio para morir poco después. En el gobierno lo sustituyó el general Berenguer y se inició la dicta blanda, el último periodo del reinado de Alfonso XIII, donde las reformas se hicieron tan lentamente que los pocos apoyos que aún tenían los perdieron. En agosto de 1930, en San Sebastián, se reunieron representantes de las fuerzas antimonárquicas, republicanos, regionalistas y socialistas, y firmaron un pacto para acabar con la monarquía. Las ideas republicanas estaban ahí. Alfonso XIII, acorralado por la situación, ordenó que se formara un nuevo gobierno, que restableciese la Constitución y convocase elecciones, pero cuando lo hicieron, el resto de partidos políticos se negaron a participar. Berenguer dimitió y entonces el rey designó al almirante Juan Bautista Aznar en febrero de 1931 para que formase nuevo gobierno. Juan Bautista Aznar convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931 y el resultado fue una sorpresa. El número de concejales monárquicos superó al de republicanos, pero estos últimos ganaron en la mayor parte de las capitales de provincia y sobre todo en Madrid, Valencia y Barcelona, donde no llegaba el caciquismo. En menos de 48 horas la bandera tricolor se izó en todos los ayuntamientos y el almirante Aznar llegó a decir: España se acostó monárquica y se levantó republicana. En Éibar, los concejales ganadores proclamaron la República el 14 de abril de 1931 y la euforia se extendió al resto del país. En Madrid, ese mismo día, Juan Bautista Aznar entregó de manera pacífica el poder al gobierno provisional republicano, liderado por Niceto Alcalá Zamora. La Segunda República Española comenzó. A Alfonso XIII no le quedó más remedio que renunciar a la corona y salir del país,
no sin antes pronunciar estas palabras. Soy el rey de todos los españoles, y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas en eficaz forcejeo con quienes las combaten, pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. Al final, el monarca sí que se vio puesto en la frontera con las maletas hechas, por mucho que dijese: soy y seré mientras viva el rey de España. Y todo por liderar una monarquía que no se supo modernizar. En la noche del 14 al 15 de abril, el rey partió de Madrid hacia Cartagena, al volante de su automóvil, y desde allí zarpó con destino a Marsella, para trasladarse después a París, donde le recibieron en honor de multitudes, pues aún se acordaban de todo lo que hizo por los franceses con la oficina pro cautivos. Al día siguiente le siguió su familia, aunque cuando se reencontraron poco caso les hizo, pues estaba más preocupado en conceder entrevistas que en otra cosa. Su idea, la de Alfonso XIII, era que la República duraría un suspiro y que podría volver al trono enseguida. Se equivocó. La novedad de un rey exiliado al que todos hacían caso dio paso al hastío, a un exilio de 10 años y al cansancio de quienes lo rodeaban. Un rey sin corona deja de ser importante. Su vida familiar también se resquebrajó. En 1933, Victoria Eugenia, tras una discusión, le gritó: «No quiero ver tu cara fea nunca más». Y lo cumplió. Hizo las maletas y se fue a Inglaterra con su madre, dejando plantado a ese marido infiel que nunca dejó de ponerle los cuernos, y a los hijos que aún vivían con ellos. Más tarde, la reina le llevó a los tribunales, reclamando su dote, unos 2 millones de pesetas, que al cambio son 10.020 euros, una cifra que ahora puede resultar insignificante, pero que en aquellos años era un pastizal. También le pidió los intereses de 24 años y una pensión anual. Victoria Eugenia terminó cobrando 6.000 libras esterlinas al mes, mientras el rey estuvo vivo. En el exilio, Alfonso XIII se dedicó a viajar y vivió en distintas ciudades europeas, hasta que en 1935 se instaló en Roma, desde donde apoyó al general Franco al estallar la Guerra Civil Española en 1936, con la esperanza de que se restaurase la monarquía. En esos momentos, y con ansias de volver a España y de ocupar el trono, Alfonso XIII se olvidó de aquellas palabras donde decía que no quería una guerra civil. Le importó poco el derramamiento de sangre y además financió la causa de Francisco Franco. Sin embargo, pronto descubrió que éste no tenía ninguna intención de dejarle volver a España, que le despreciaba y que si en algún momento llegaba la restauración, no sería en su persona. En 1941, tras una vida lujosa, el rey, aún en el exilio y aquejado de problemas médicos, renunció a la jefatura de la Casa Real en favor de su hijo Juan. Último acto político que hizo, porque el 28 de febrero de ese mismo año falleció en Roma a causa de una angina de pecho. Ni en esos momentos, muerto, volvió a España. Sus restos tuvieron que esperar a que su nieto, el rey Juan Carlos I, los repatriase en 1980 para depositarlos en el Panteón de los Reyes del Monasterio del Escorial. Pero eso es otra historia, para otro día. Así que suscríbete a mi canal y no te olvides de dar a la campanita para no perderte nada, porque mañana llegará más y mejor. ¡Hasta pronto!